Os invito a abrir vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y estamos estudiando la última carta que Cristo envía a su iglesia, a las 7 iglesias en el Asia Menor, por medio de su apóstol Juan. Esta es la carta que escribe Cristo a su iglesia en la Odisea. Expresamente, estas cartas están dirigidas al ángel de la iglesia, se refieren al liderazgo que Dios ha puesto en cada iglesia y confronta el liderazgo y por tanto también confronta al resto de la congregación. Vamos a leer del versículo 14 al 22 y en esta tarde nos vamos a detener en lo que Cristo conoce de su iglesia, lo que Cristo conoce de su iglesia. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué conoce Cristo de su iglesia? Bueno, conoce de su iglesia todo. El conocimiento de Cristo sobre su iglesia es profundo y verdadero. Esto es recordar de nuevo cada vez que hemos estudiado lo que Cristo conoce de su iglesia en distintas cartas. Debemos recordar que el conocimiento de Cristo no se queda en lo aparente, sino que es profundo y es verdadero, es genuino. Es un conocimiento no solamente espiritual, profundo del corazón de la persona, sino que es real, a pesar de que las personas tengan un conocimiento de ellos mismos equivocado. Así que lo que Cristo dice a esta iglesia que conoce de ellos es la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos. Y aquí hay mucho de esto. Esta iglesia dice ser y conoce una y tiene una idea de lo que es la realidad, pero es falsa. Y Cristo confronta a esta iglesia, al liderazgo y al resto de la congregación para que consideren la verdad por medio de exponerle a lo que Cristo conoce de ellos. ¿Y qué dice el texto? Bueno, vamos a resumirlo con lo que el texto dice que Cristo conoce, que está en el versículo 15. Y lo primero que dice es que conozco ¿qué? Tus obras. Así que en esto vamos a centrarnos porque el resto de lo que Cristo conoce tiene que ver con las obras de esta iglesia. Recordad que en estas cartas se enfatizan mucho las obras, porque a veces nosotros, sabiendo que no somos salvos por obra, llegamos al punto de menospreciar las obras. Y delante de Cristo las obras son imposibles que nos lleven a la salvación, pero las obras en un creyente manifiestan que han sido salvados. Y esas obras son importantes para Dios.
Estas obras son el resultado de los pensamientos y de lo que está en el corazón. Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabes qué significa de él mana la vida? Las obras son el resultado de lo que está en el corazón. El resto de lo que tú hagas a lo largo de tu vida, tus obras, provienen de lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué obra conoce Cristo de esta iglesia? Vamos a ver lo que significa que Cristo conozca estas obras. Y antes de entrar en ese detalle, quiero que veas el énfasis que se muestra en el versículo 8 al final. Que compres, al final dice, colirio para ungir tus ojos. ¿Qué dice ahí? Para que puedas ver. Porque lo que esta iglesia, este liderazgo pastoral y esta iglesia ve, no es cierto, no es verdad, no es la realidad. Cuando alguien necesita un colirio, es porque la vista está defectuosa. No vemos con claridad. Y esta iglesia tiene este problema, tiene un defecto en su visión. Es decir, en la manera en la que interpreta su situación, su realidad. No son como ellos creen que son. Y por eso sus obras están afectadas por un error de visión, un error de pensamiento. Y lo vamos a ir viendo cómo Cristo va aclarando a esta iglesia su situación por medio de expresarle lo que conoce. En primer lugar, vamos a ver la afirmación de la realidad. La afirmación de la realidad. Cristo conoce de su iglesia y comienza con una afirmación de la realidad. Afirmando la verdad de esta iglesia. Cuando digo realidad me estoy refiriendo a la verdad. La verdad es lo que es real. ¿Cuáles son tus obras? ¿Se caracterizan por qué? Cristo hace una afirmación de la realidad. Le está diciendo, así es como sois. No eres ni frío, ni eres caliente. ¿Verdad? Lo ves, versículo 15, yo conozco tus obras. Y dice, que ni eres frío ni caliente. Así que las obras están relacionadas con lo que ellos son. No son obras de alguien que es frío, no son obras de alguien que es caliente. Este es un lenguaje figurado, ¿verdad? No se está refiriendo a que tienen la piel fría o la piel caliente. Este lenguaje, en primer lugar, quisiera que aclaremos que no tiene que ver con la pasión. A veces pensamos que ser caliente o frío tiene que ver con una pasión, un ánimo, su estado de ánimo. Si se toman las cosas con pasión para Cristo o son fríos espirituales. Eso es lo que muchas veces hemos pensado que significa. Que son fríos espirituales o que son calientes espirituales. Que se han enfriado, ¿verdad? Se usa muchas veces ese lenguaje, es que está frío espiritualmente. O que está caliente espiritualmente, que tiene pasión, que sale de su pecho, siente ese fuego del Espíritu. ¿Qué significa eso? Son lenguajes que en realidad no significan nada. Y además viene en ocasiones de un texto que no significa eso. Porque Cristo está diciendo, después más adelante, ojalá que fuera frío. Y si frío significa que estoy espiritualmente casi muerto, ¿Cristo está deseando que uno esté así? No tiene ese significado. No es un llamado tampoco a buscar una posición extrema, o frío o caliente. Cristo nos está mostrando que ellos no son ni tolerantes ni son extremistas y que tengamos que buscar un punto en esos extremos, como alguien ha podido señalar. No tiene nada que ver con eso. Pero lo que sí sabemos es que esta iglesia está en una situación que sus obras se caracterizan porque no son ni fríos ni calientes y esta es la realidad.
la afirmación de la realidad. En segundo lugar, vamos a ver la instrucción de lo correcto. Yo sé que estáis esperando y deseando que diga que entonces qué significa ser frío y caliente, pero vamos a verlo a medida que vamos viendo el texto. Y en segundo lugar, vamos a ver la instrucción de lo correcto, de lo recto. La instrucción de lo correcto. Cristo le dice, no soy ni frío ni caliente. Y está tomando una ilustración. Y entonces le expone ahora a la realidad, a la instrucción de lo correcto. ¿Cuál es la instrucción de lo correcto? Míralo conmigo, versículo 15. Una expresión entre exclamación. Esos signos de exclamación es una llamada de atención. Expresa la voluntad agradable de Dios. Lo que Cristo está diciéndole con la instrucción de lo correcto es cómo deberían ser. Es decir, no sois esto, pero ahora les instruye, ojalá fuerais así. Lo que está diciendo, yo desearía que esta fuera vuestra forma. Entonces la instrucción muestra el deseo de Dios de que sean fríos o calientes. Da igual, uno de los dos, pero que sea frío o caliente. Y aquí quiero resaltar que da igual si es frío o caliente, pero que sea uno de los dos, no la mezcla de los dos. Lo que Cristo está diciendo es que es importante ser así, no es indiferente. Lo que a Dios le agrada es que el creyente dé un fruto verdadero. Y un fruto de verdadero se expresa en que el creyente sea frío o sea caliente. Ojalá fueras así. Porque sería agradable para Dios que tú fueras frío y sería agradable para Dios que tú fueras caliente. Alguno de los dos. Pero está mostrando que esta es la realidad de vosotros. No sois así. Así que después de la afirmación de la realidad, no eres ni frío ni caliente. Eso te lo digo yo, dice Cristo. Cristo le dice, ojalá que fueras frío o que fueras caliente, porque está afirmando esa es la verdad, lo correcto, lo recto delante de Dios. Y ahora viene el anuncio de juicio. El 3, anuncio de juicio. ¿Lo ves conmigo ahí? ¿Qué dice? ¿Dónde está el anuncio de juicio? Ahí está el punto. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Esa es la consecuencia justa que una persona que no es fría ni caliente debe esperar de Dios. Que Dios la vomite de su boca. Aclaremos esto. Este sigue siendo un lenguaje figurado. Sigue tomando la idea de la ilustración. Cristo toma una ilustración sobre algo que es frío o caliente y que se muestra en el efecto final o resultado final por no ser ni frío ni caliente. Y el efecto final, el resultado final, es que te vomitaré de mi boca. Ahora, te vomitaré de mi boca, ¿qué significa? Significa esto, mostraré mi rechazo, mostraré mi repulsa, aborreceré, te aborreceré. Es más, Cristo va al punto en decir, no te reconoceré como mío. Es decir, te probaré y te escupiré. Te examinaré y diré, te aborrezco. No es que produzca un vómito como que una persona se encuentra mal, sino es algo que hace una persona que está probando algo y al probarlo produce repulsa, le produce estupor y tiene que echarlo de su boca. Es una expresión dura, ¿verdad? Radical, un poco desagradable, pero es clarísima. No puede ser confundida. Es decir, Cristo mostrará su absoluta repulsa al hecho de que su iglesia no sea ni tibia ni caliente. Eso es lo que debemos esperar, que Cristo expulse y no reconozca como suyo a aquellos que no son ni fríos ni calientes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón del juicio justo de Cristo? Aquí viene el cuarto punto, la razón.
la razón del juicio. ¿Cuál es la razón del juicio? ¿Por qué te vomitaré de mi boca? ¿Por qué? Porque eres tibio. Y dice el versículo 16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así puesto que eres tibio. Esa es la razón de te vomitaré. ¿Por qué te vomitaré? Porque como eres tibio, es decir, no eres ni frío ni caliente, y observa esa repetición, vuelve a enfatizar la importancia de ser frío o caliente. Entonces el punto es que Cristo despreciará, aborrecerá, no reconocerá como suyo a todo aquel que sea tibio, que no sea ni frío y que no sea caliente. Y estamos llegando al punto. ¿Qué significa esto entonces? Y continúa esta realidad, que eres tibio, esa es la realidad, eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente. Ese lenguaje figurado muestra de nuevo la situación espiritual de esta iglesia. Ahora, antes de decir qué es lo que significa, quisiera aclarar lo que no significa. No necesariamente significa que o tiene relación con fuentes de agua que había en la Odisea, como en muchas ocasiones hemos escuchado, que había fuentes de agua termales y que ese agua eran adecuada para la salud, pero un agua tibia al cuerpo humano le provoca vómito. ¿No habéis escuchado alguna explicación así? Que normalmente nosotros cuando bebemos algo tibio provoca vómito en nosotros. No creo que necesariamente sea ese el significado y que tenga que ver con fuentes de agua que hubiera en esa ciudad. No se refiere, como hemos dicho antes, a los sentimientos y la pasión espiritual por Cristo. Significa la mezcla de la verdad con la mentira. Eso es lo que significa esto. La verdad es frío, la verdad es caliente, pero ser tibio es mezclar la verdad con la mentira. Es mezclar la verdad con la mentira. Es saber algo que es cierto, pero mezclarla con lo que no es cierto. Es como si la verdad en ocasiones fuera una verdad fría o la verdad en ocasiones fuera una verdad caliente. Pero ahí, en lo frío y caliente, no hay término medio. Esa es la verdad. Pero en ser tibio, es la mezcla de una cosa y otra, una mezcla entre la verdad y la mentira. Y eso es lo que Cristo no acepta, aborrece de esta iglesia. Y por eso esta iglesia necesita colirio. ¿Sabe por qué? Porque tiene un problema con su visión espiritual, con su idea, con sus pensamientos. Y ha mezclado la verdad con la mentira. Y vamos a explicarlo, por qué significa esto. Entonces aquí viene en quinto lugar, al final, la explicación que Cristo hace sobre ser tibio. ¿Qué significa ser tibio? Uno de los detalles o de las herramientas fundamentales para interpretar la Escritura tiene que ver con el contexto. Entonces, si tú llegas a este versículo, ser frío, caliente, y ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, y te quedas ahí, y quieres entender qué significa eso, muchas de las ocasiones que pasa es que ignoras el resto del texto y empiezas a pensar qué significa para mí ser frío o caliente, qué significa para mí ser tibio, y empiezas a buscar razones para interpretar el texto. Hermano, el texto se interpreta a sí mismo. Míralo conmigo. Versículo 16. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice? ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque. Entonces observa que la explicación de la ilustración de ser frío, caliente o tibio viene en el versículo 17. Y te dice la explicación, la razón, el por qué. Y ahora ya no va a andar con formas figuradas. Ahora ya va a andar con cosas que esta iglesia dice. Y está equivocada. Y esta es la explicación de ser tibio. Léelo conmigo. Versículo 17. Porque dices, es decir, crees que sabes lo que piensas una cosa. Crees que lo que piensas es cierto,
piensas así, porque tú dices, ¿y qué dice ahí? Entre comillas, soy rico. Esta es la consideración de esta iglesia, del liderazgo y del resto que es como el liderazgo hacen esto, son tibios. ¿Por qué son tibios? Porque dicen, soy rico y de nada tengo necesidad. Y ahí nos paramos un momento. Soy tibio y de nada tengo necesidad. Eso es lo que tú dices. Y posiblemente sea una verdad, sea realidad. Soy rico y de nada tengo necesidad. Puede ser la realidad a menos que la razón esté equivocada. La pregunta es, ¿por qué esta iglesia dice que es rico y nada tiene necesidad? ¿Cuál es la razón que esta iglesia dice? ¿Dónde está el error? Mira lo que dice, soy rico y nada tengo necesidad. La razón equivocada es, me he enriquecido. Me he enriquecido. Lo que esta iglesia muestra de su conocimiento equivocado es que su riqueza o su aparente riqueza o su idea de ser rico es gracias a su esfuerzo, gracias a su habilidad, gracias a sus propias obras, una confianza soberbia de lo que ha hecho por sí mismo. Entonces, ser tibio es que esta iglesia tiene un concepto de sí mismo en que lo que lo es gracias a sí mismo. Un creyente puede estar confiado en las promesas del Evangelio y son ciertas esas promesas, pero está equivocada esa persona cuando cree que esas promesas son reales porque las ha alcanzado gracias a su esfuerzo, gracias a su voluntad, gracias a su decisión. Él se ha hecho rico. Hermano, tú en Cristo, tú como creyente, ¿te consideras que eres rico espiritualmente, sí o no? Y la pregunta ¿es malo, es equivocado pensar que un creyente es rico? No, pero es malo pensar que es rico porque se ha enriquecido, porque me he enriquecido. Y aquí es donde está el punto. Tú dices esto, que eres rico, que te has enriquecido a ti mismo y de nada tienes necesidad. Pero observa cómo continúa la explicación. Versículo 17, a la mitad. Y no sabes. Y quiero que observe eso. Y no sabes. Y no sabes. Lo que está mostrando esta palabra y no sabes es que tu opinión de ti no es la verdad. Estás equivocado. No es que no sepas porque nadie te enseñó. Es que estás equivocado en tu afirmación. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y no sabes la verdad. Y no quieres reconocer la verdad. ¿La verdad cuál es? Que tú en realidad no eres rico. Que tú en realidad eres, y aquí Cristo amontona 5 términos que utiliza para mostrar esa realidad. Por si con uno no le vale, le va a poner 5 términos que son la realidad de su estado. ¿Cuál es la realidad de su estado? ¿No sabes que eres un miserable? Es decir, que vives en la miseria, que nada tienes, que vives de las obras de los demás, de la basura, que vives en la miseria. Eres digno de lástima. Eres un abandonado, eres alguien que no hay nada en ti para decir, bueno, pero mira, tiene esto. No hay nada en el que podamos valorar como positivo en ti. Eres pobre, ciego y desnudo. No eres rico, eres pobre. Y además eres ciego, no puedes ver por ti mismo la realidad y estás desnudo. Esto es, en el sentido figurado, estás viviendo en el pecado. No hay justicia delante de Dios. No estás justificado delante de Dios. Estás en tus vergüenzas, como lo que Adán y Eva comprendieron cuando pecaron. ¿Qué entendieron? Que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Qué hizo Dios? Tapó esa vergüenza. Y es lo que Cristo le viene a decir después, que compre vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Ahora, vamos a ver más adelante, otro día, lo que Cristo manda a su iglesia. Y por eso el versículo 18, te aconsejo que de mí compres. No vamos a entrar en profundidad ahora mismo, ahí.
Pero es necesario entender que ser tibio tiene que ver con un concepto equivocado de mí mismo, mezclando la verdad y la mentira. ¿De qué soy yo? ¿Cómo soy yo? Y mezclando la verdad de la mentira. Por eso aquí viene la única solución. Después de la explicación, ahí vendríamos a ver la solución, que es lo que veremos más adelante. ¿Y qué solución es? Versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestidura blanca para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y quiero enfatizar la solución. La solución está en la declaración de mí. Eso es lo que quiero enfatizar como la solución que Cristo presenta a alguien que es tibio, que mezcla la verdad y la mentira. Y el punto que Cristo corrige aquí es que tú crees que eres rico, ¿por qué? Porque te enriqueciste, y lo que Cristo viene a corregir es mostrando la solución. Solo por medio de mí tú puedes ser rico. Solo por medio de mí tú puedes ser rico. Solo por medio de mí tú puedes limpiar tus ojos. Solo por medio de mí tú puedes cubrir tu desnudez. Solo por medio de mí. Y esto es lo que Cristo está enfatizando. Que de mí compre oro, vestidura y colirio. Mira, entonces, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. Y ahí cuando dice que ni eres frío, podríamos decir, reconocer la riqueza, que soy rico, pero que esa riqueza solo ha venido por medio de Cristo. Eso es ser frío en el paralelo que aquí Cristo está mostrando. Mira, tú si eres rico, te consideras rico, ser frío es, yo soy rico porque en Cristo he sido enriquecido. Porque lo que tengo lo he recibido por gracia, por medio exclusivamente de Cristo. Sin mezclarlo. Yo soy rico, es una afirmación verdadera de un creyente, pero lo soy por lo que Cristo me ha dado, por la obra de Cristo. Esa es la verdad que no se mezcla con la mentira. O, por otro lado, el ser caliente, o estar en la otra postura, y es la de reconocer, soy un miserable, un digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Sí, lo soy. Pero ser tibio es reconocer eso, pero no acudir a Cristo. No reconocer a Cristo como aquel que puede sacarme de esa condición. Muchas personas pueden reconocer sus necesidades, sus pecados, y quieren salir de esa situación por medio de mezclarlo con la mentira. De salirse de ahí, o por medio de la religión, por medio de su riqueza, por medio del trabajo, por medio de su esfuerzo. Pero rechazan que Cristo sea el único que pueda sacarlo de esa miseria. Así que está bien y es correcto delante de Dios que seamos frío caliente. Es decir, que reconozcamos lo rico que somos en Cristo o lo pobre y miserable que somos y solo Cristo puede librarnos. Pero la mezcla es desagradable delante de Dios. Que alguien crea que es rico, pero lo que tiene lo ha conseguido por sí mismo, sin necesidad de Cristo. O que una persona puede llegar a pensar, soy miserable, necesito riqueza, pero no acuda a Cristo, que es el único que puede darla. Entonces el punto aquí es claro. Cristo conoce a su iglesia y lo confronta y lo llama al arrepentimiento porque está teniendo un concepto, una mezcla, un concepto equivocado, está mezclando la verdad con la mentira. ¿Cree que lo que es, lo es por sí mismo? ¿O cree que Cristo no es suficiente para sacarlo de su miseria? Así que, en primer lugar, ¿cómo podemos aplicar esto? Mira, lo primero que diríamos es, necesitamos un discernimiento bíblico de nosotros mismos. Que no seamos como esta iglesia que dice algo que lo mezcla con la mentira. Que dice algo que está equivocado. La verdad es pura, es limpia y no está mezclada con engaño y mentira. Y nosotros necesitamos tener un discernimiento bíblico correcto de nosotros mismos, de nuestra necesidad y de nuestra situación.
De nuestra necesidad necesitamos ser santificados. De nuestra situación ya hemos sido santificados. Pero la santificación progresiva en nuestra vida sin Cristo no es posible. Y nuestra santificación posicional delante de Dios solo es gracias a Cristo y no a nuestras obras. Esas realidades, esas verdades que parecen contrarias, se muestran de una manera adecuada cuando tenemos un discernimiento bíblico. Por eso no mezcles, en segundo lugar, no mezcles la palabra de Dios con tus pensamientos. Esto es importante. No mezclemos la palabra de Dios con nuestro pensamiento caído. No digo que no pensemos, digo que no mezclemos y demos respuesta o intentemos encajar lo que la Biblia dice con lo que yo creo. Cuando es la Biblia lo que debe transformar mi pensamiento. Romanos 12 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces no mezcles la palabra de Dios con tu pensamiento, con tu mente. Que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu ser por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces no ponga la vara de medir como tu opinión de tu mente caída. Por eso muchas falsas doctrinas encajan muy bien porque encajan con una mente caída todavía. Y esas doctrinas que muestran que el hombre tiene libre albedrío para tomar decisión y agradar a Dios por sí mismo sin que Dios actúe por su gracia, encaja perfectamente porque nuestra mente caída nos encanta ver eso. Para nosotros no es extraño. Pero las doctrinas bíblicas deben transformar nuestra mente. Por eso no mezcles la palabra de Dios con tu pensamiento caído. En tercer lugar, crece en la dependencia de la suficiencia de Cristo. Crece en la dependencia de la suficiencia de Cristo. No estoy diciendo crece en la dependencia de Cristo. Quiero enfatizar, crece en tu dependencia, que en Cristo todo es suficiente. Y con Cristo ya no necesitas nada más. No tienes que enriquecerte a ti mismo, porque no puedes hacerlo. Solo Cristo te enriquece. Y solo Cristo puede sacarte de la miseria, cubrir tu vergüenza y darte claridad de visión. Así que reconoce que si eres rico es por los méritos ¿de quién? De Cristo. Y por la gracia soberana de Dios. Si soy rico, Señor, lo soy por tu gracia y por Cristo. Ahora, reconoce que si eres pobre, solo Cristo puede recibir la bendición de la salvación. No hay otro camino. No mezcle la verdad con la mentira. No es suficiente reconocer que eres pobre, sino reconoce también que solo en Cristo, exclusivamente en Cristo, está todo lo suficiente para ser bendecidos con la salvación. Y terminamos diciendo, examina lo que piensas de ti mismo. Examina lo que piensas de ti mismo a la luz de la palabra de Cristo. Que Cristo no tenga que decirte, y no sabes qué. Y hay tanto que nos queda por saber, que entonces debemos de cuidarnos a nosotros mismos de nuestros pensamientos, de la idea que nos montamos para darnos razones, en lugar de ser guiado por la palabra. Así que examina tu corazón, tu mente. Examina tu vida, examina la dirección en la que estás llevando tu vida. Examina la dirección en la que llevas a tu familia. Examina la dirección en la que llevas a tus hijos. Examina la dirección en la que llevas tu trabajo adelante. Examina todo de tu vida a la luz de la palabra. Porque cuántas cosas, hermano, cuántas cosas creo que son verdad, pero es mentira. Y estoy basando mi vida en esas mentiras. Y necesito examinar mi vida, meditar a la luz de la palabra. Y que sea Dios quien guíe mi vida, que sea Dios quien guíe mis pensamientos, que sea Dios quien guíe mi matrimonio, mi familia, que sea Dios quien me guíe para educar a mis hijos. Que sea Dios quien me guíe cómo comportarme en mi trabajo y en todo lugar para su gloria. Así que o ser tibio, o ser frío o caliente es lo que a Dios le agrada, nuestra absoluta dependencia de Cristo. Vamos ahora. Señor, te adoramos porque fuera de ti nada podemos hacer. Tú mismo enseñaste esto a tus discípulos, que tú eres la vid verdadera y separado de ti nada podemos hacer.
Por eso, Señor, te adoramos por tu palabra que nos muestra la verdad de nuestra realidad, de nuestra situación, que somos miserables, alejados de ti, condenados por nuestro pecado, pero que solo por medio de Cristo podemos ser ricos, podemos ser enriquecidos, podemos ser justificados, podemos ser limpiados, podemos ver la verdad. Señor, perdónanos cuando queremos atribuirnos a nosotros algún mérito que solo por medio de Cristo puede venir. Perdónanos cuando confiamos en nosotros mismos y eso nos lleva a una postura de tibieza, es decir, de mezclar la verdad con la mentira, de atribuirnos a nosotros algún mérito por el cual vivimos y somos, cuando en realidad eso solamente es por medio de Cristo. Perdónanos cuando guiamos nuestra vida por nuestro pensamiento caído y no por tu palabra infalible. A ti sea la gloria, Señor, y trae fruto en nuestras vidas. Examina nuestros corazones, Señor, y muéstranos cuál es nuestra necesidad de ti. ¿Cuál es nuestra necesidad de recibir la luz de tu palabra, el colirio en nuestros ojos, para conocerte en toda tu gloria y conocer nuestra realidad? Nuestra necesidad de salvación en Cristo y de dependencia en todo lo que en Cristo es suficiente para nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.